Hola, bendiciones. Vamos a empezar ahora el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Vimos en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo y terminamos con una semblanza de lo que era la iglesia primitiva, cómo perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el compartir el pan y en la oración. Ahora vamos a mirar en el capítulo 3 donde aparece una escena del poder de Dios. Ahí la palabra de Dios dice que Pedro y Juan subían juntos, capítulo 3 versículo 1, al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiesen limosna los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos y los pies. Y saltando, se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se había sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué hermosa historia, ¿no? Un hombre que estaba desahuciado se encuentra con Pedro y con Juan, y ellos oran y en el nombre del Señor lo sanan. Algunos pensamientos de comienzo, ¿no? Yo siempre recuerdo una historia de un misionero que Dios lo había llevado a predicar la palabra en lugares muy, muy pobres. Y él veía que no tenía apoyo de su institución. Entonces va a hablar con el presidente de la institución donde él estaba, y el presidente le dice: mira, lo que podemos hacer es, yo te doy la dirección de 4 o 5 iglesias de nuestra institución muy grandes, donde vos podés ir y pedir ayuda. Entonces este hombre va con las direcciones y bueno, un día va a la iglesia más grande que había, ¿no? Era un mega templo con un lujo tremendo, con estacionamientos, con 3 4 pisos. Y este humilde hombre de Dios pide una cita con el pastor. Bueno, pasan unos días hasta que el pastor lo recibe, y cuando va a esperarlo ahí a la oficina, ¿no? Este pastor, este misionero, decía que la oficina era más grande, la oficina, que las iglesias que él sabía frecuentar. Entonces llega este pastor, lo hace sentar en el escritorio, y bueno, este misionero comienza a explicar su situación. El pastor parece no escucharlo mucho y solo le interesaba contar lo bien que le iba a él. Entonces en un momento dado el pastor se levanta y le dice al misionero: ¿por qué no venís que te demuestro la iglesia? Hacemos una recorrida por el templo. Bueno, y el templo tenía habitaciones por un lado, por el otro, todas alfombradas, con los mejores sillones, tenía una sala de cine, tenía 3 4 lugares para hacer reuniones, eh, las oficinas todas lujosas, el templo, el salón con el mejor sonido, las mejores butacas, las mejores luces, un gigantesco salón donde hacían los cultos. Y el pastor vio la cara del misionero como sorprendido por lo que estaba mirando. Entonces el pastor le dice: y yo la verdad no puedo hacer como hicieron Pedro y Juan, de decir no tengo plata ni oro. Y el misionero lo miró y le dijo: y tampoco podés decir a un paralítico levántate y anda. Hermanos, la humildad que tenía la iglesia primitiva no era carencia
de bendición de Dios. Ellos no tenían plata y oro, pero tenían el poder de Dios. Y la iglesia no creció con la plata y con el oro, creció en el poder del Espíritu Santo. Les quería dejar esta reflexión y veamos un poquito ahora lo que acá pasa, cuáles eran las circunstancias. Un hombre cojo de nacimiento que coincide con la llegada de Pedro y Juan al templo. A él lo ponían en una puerta que se llamaba la Hermosa, que si ustedes miran un poquito en algún diccionario bíblico, verán que era una puerta que estaba tallada en oro, en plata, y era muy, muy linda. Entonces ahí lo ponían al pobre hombre este para pedir dinero. Por ese lado pasaron los apóstoles, lo vieron y oraron por él para que el Señor los levante. Ahora, una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué hacían Pedro y Juan en el templo? ¿No era algo del pasado ya? ¿Por qué iban a la tarde al templo a orar? ¿No? ¿Por qué continuaron asistiendo al templo? Miren, Hechos 2:46, que leímos en el video anterior, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para entender un poquito esto tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. Ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían Hebreos, Romanos, los Evangelios, tenían el Antiguo Testamento, nada más. Entonces había cosas que todavía no sabían o no entendían y el Señor se las iba a ir revelando. Ellos no consideraban todavía que tenían que romper con el templo. Eran judíos que habían creído en el Señor. Todavía no habían evangelizado a gentiles, así que ellos iban al templo y ahí oraban a Dios y también predicaban la palabra. Entonces, ¿cuáles son los por qué aquellos iban al templo? Hay dos por qué que podemos entender. El primero, todavía no tenían las cosas claras, todavía Dios no había revelado nada de lo que ellos tenían que ser como iglesia, ya empezaban a entender algunas cosas, pero todavía faltaba mucha revelación. Entonces, ellos iban al templo. Y lo segundo, hermanos, ellos iban al templo a evangelizar, a predicarle al pueblo de Israel. Luego tendrían conflictos en el templo y en las sinagogas también. De a poco que predicaban, se iban separando. Miremos un poquito las características de este milagro, cómo fue este milagro que sucedió. Primero fue un milagro inesperado. Fíjense el versículo 4 y el 6. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir? Una moneda. No esperaba mucho más. No tenía mucha más esperanza. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre pedía limosna y recibió sanidad de parte de Dios. La otra característica de este milagro es que fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Fue hecho en el nombre de Jesucristo. Un nombre, hermanos, representa lo que una persona es. Y ellos cuando estaban diciendo en el nombre de Jesús, ellos estaban diciendo nuestro Señor es Jesús. El nombre representa lo que uno es, pero también representa la voluntad y el señorío. Cuando yo voy en nombre de alguien, es porque voy en nombre de alguien importante. No voy por mi cuenta, voy en nombre de alguien que es importante. Y esto lo quiero aclarar, hermanos. El decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Nosotros cuando oramos, no decimos en el nombre de Jesús porque si lo decimos la oración se va a cumplir. Dios escucha nuestra oración. Decimos en el nombre de Jesús porque estamos diciendo lo que oramos está de acuerdo con la voluntad del Señor.
todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor. Y les vuelvo a repetir, no como una fórmula mágica, sino que lo hacemos porque somos sus siervos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Algunas características más. Este milagro fue instantáneo. No es que empezó a caminar un poquito mejor y después y se paró y volvió al otro día que te sigo orando. No, oraron y dice que saltaba la palabra y el milagro fue completo. Fíjense el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los tobillos. Y después sigue algo muy divertido, ¿no? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Imagínense la imagen, ¿no? Entran los apóstoles al templo, están todos los judíos en el templo y de repente un cangurito va saltando por el templo, ¿no? Contento porque dice la palabra de Dios que alababa a Dios. Y la gente se debe haber dicho, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? Ven venir a los apóstoles, ven venir al cangurito que va saltando en el templo, un lugar de tranquilidad, de reposo, de recato, este hombre saltando. La gente empieza a preguntarse, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Veamos un poco las consecuencias de todo esto. Como resultado de este milagro sucedieron 3 cosas. Primero, este hombre se llenó de gozo y de alegría. Tan pronto se dio cuenta de que Dios lo había sanado, que los huesos de sus pies se sostuvieron, que sus músculos fueron creados. Un hombre cojo de nacimiento no tiene musculatura. Sin embargo, los músculos se crearon porque él salió saltando. Fueron fortalecidos. Él vio el milagro y el milagro le trajo gozo. Hermanos, el poder de Dios en la iglesia trae gozo. En segundo lugar, Dios recibió alabanza. Este hombre, dice la palabra, que entró al templo con Pedro y con Juan alabando a Dios. Si algo sabía el cojo era a quién le debía dar las gracias, porque tanto Pedro como Juan no se llevaron la gloria para ellos. Dijeron, en el nombre de Jesús te sanamos. Y este hombre comenzó a alabar a Dios. Él había reconocido dónde estaba el origen del milagro. El origen del milagro estaba en Jesús. Miren, hermanos, esto parece una obviedad, pero una de las cosas que debemos aprender en nuestra vida es saber a quién darle las gracias. Si te levantaste esta mañana, sabes a quién le tenés que dar gracias. Si trabajás, si tenés salud, sabes a quién debes agradecer. La vida que te dieron no es tuya, te la dio el Señor y a Él le tenés que agradecer. En primer lugar, el milagro trajo gozo. En segundo lugar, Dios recibió alabanza por este milagro. Y en tercer lugar, el testimonio a las personas que estaban ahí. Este milagro hizo que muchas personas empiecen a preguntarse quién fue el que sanó a este hombre que nosotros conocemos de hace muchísimos años y que ahora está andando y saltando. ¿Qué fue lo que causó la sanidad de estas personas? Dice que enseguida se formó como una especie de gentío ahí en el templo y en el lugar llamado el pórtico de Salomón. Este milagro, hermanos, de curación física tenía un propósito, y el propósito era darle la gloria al Señor. También este milagro, hermanos, es una ilustración de lo que es la sanidad espiritual, de lo que sucede con una persona cuando se entrega a Cristo. El hombre cojo sirve como una excelente ilustración de las personas sin Cristo, que están atadas, que no pueden caminar, que no tienen esperanza, que tienen impotencia, desesperación.
y que la única esperanza que tienen es creer en el nombre de Jesucristo. Fíjese lo que dice el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. Ahí Pedro está predicando y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Hermanos, cuando uno cree en el Señor, recibimos la salvación completa. Esta salvación, como hemos visto, trae gozo. Y saltamos como canguritos. Trae paz. Trae alabanza a Dios a nuestra vida. Sabemos a quién agradecerle. Y también es testimonio para los demás. Y Pedro, como ya era su costumbre, cuando preguntan qué está pasando, como le preguntaron en Pentecostés, diciendo que están llenos de mosto y se mandó una predicación, acá también la gente empezó a preguntar, y dice, pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre, ¿no? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan y al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y ahí Pedro comienza a predicar la palabra. Pedro utiliza el acontecimiento de la sanidad del cojo como había hecho en Pentecostés. ¿Por qué? Porque él tenía claro que el mover de Dios, que el poder de Dios es para predicar el Evangelio, para predicar la palabra. Y los amonestó por no entender que ellos no eran los hacedores del milagro, que el milagro lo había hecho el Señor. Y el tema de la predicación que él trae es Jesús. Él predica de Jesús. Fíjense, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, le dice. Miren, arrepiéntanse para que puedan tener una vida tranquila, una vida en paz, en comunión con el Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Le está hablando a judíos, entonces le está explicando quién era Jesús. Porque Moisés, versículo 22, dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro les está diciendo, esto es vida o muerte. Si no oyen, serán desarraigados. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué directo Pedro, ¿eh? No daba vueltas. ¿Qué predicó? Predicó arrepentimiento. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Qué predicó? Predicó a Cristo. ¿Qué predicó? Predicó perdón de los pecados. ¿Qué predicó? Una vida nueva, una vida diferente, el nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. ¿Y qué predicó? Solo en Cristo hay salvación.
La pregunta que nos debemos hacer nosotros, hermanos y hermanas, ¿cómo predicamos? No solo desde el púlpito, porque desde el púlpito es lo más fácil. ¿Cómo predicamos al vecino, a los familiares? ¿Predicamos con la unción que tenía Pedro? ¿Predicamos con la valentía que mostró Pedro? ¿Ustedes recuerdan a quién le estaba predicando? Él estaba predicando a los mismos que crucificaron a Cristo. Y lo hizo con unción y lo hizo con valentía. Una reflexión. Hermanos, miremos a la iglesia primitiva. Miremos a los apóstoles. Miremos cómo predicaban la palabra. Pronto, enseguida, algunos darían la vida por predicar a Cristo. No tenían término medio. Ustedes necesitan a Cristo. Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes, si no escuchan la palabra, serán desarraigados. Así les hablaba Pedro. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser valientes, para predicar la palabra como lo hacían estos hombres de Dios. Nos vemos en el próximo video.